presenciarlo, ¿verdad? Y lo que están viviendo es parte de ello. Déjame decirte algunas cosas en relación a estadísticas. Detrás de lo que está viviendo el mundo entero de COVID, no solo está enfrentando un elemento emocional, ¿verdad? Detrás de las personas que han muerto. Creo que sabes que en muchos lados de este mundo hay familias que quedaron reducidas a una persona, ¿verdad? Hay familias que de alguna forma han desaparecido detrás de todo esto que se está viviendo. No solo es una carga emocional que vive el mundo entero, sino también es una angustia sobre la realidad ante la situación que se está enfrentando, cómo salir adelante. Particularmente ante esta realidad, también las iglesias no han quedado fuera, ¿verdad? Las iglesias han sido socavadas por esta situación, ¿verdad? Mucha gente dentro del contexto de iglesias han fallecido. Gracias al Señor que nos ha cuidado a nosotros, ¿verdad? Por esta realidad, tu prudencia ha sido buena también detrás de todo ello, pero la realidad es que de alguna manera la pandemia no solo está tocando personas físicamente, sino está atacando también la realidad de la vida de las iglesias. Muchas iglesias, en contexto a nuestro, sus miembros no están asistiendo, ¿verdad? Déjame dar algún crédito a favor, ¿verdad? Algunos están tratando de cuidarse lo mejor que puede, de la manera en cómo se puede. Pero también está el margen, ¿verdad? Donde las personas están quedándose atrás con la excusa del COVID, ¿verdad? Para no estar, pero andan de arriba y para abajo haciendo su vida, ¿verdad? En la realidad. Es una realidad que está subiendo y bajando en nuestro contexto de vida, en el contexto de iglesia. Hay muchas iglesias que están nada más pequeñas de lo pequeñas que estaban, reduciéndose porque sus miembros, sus asistentes están cuidándose, ¿verdad? Ante esta realidad que están haciendo otra realidad de cosas que de alguna manera no se puede justificar en ello. Pero creo que parte de esta realidad es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ese sentido de desgano, ¿verdad? Ese sentido de apatía, ese sentido de que es que ya no es igual la iglesia como antes, ¿verdad? Solo llegamos y con estar tapado, ¿verdad? Tú sabes todo este rollo de ponerse la mascarilla, ¿verdad? Que no quieren, que sí se quieren, que no es conveniente, pero son factores que también minan la disposición de las personas, ¿verdad? Y eso es algo que realmente estamos conscientes de. Sin embargo, yo creo que parte de esta realidad en la que nos encontramos, que es lo que te voy a plantear aquí, tiene que ver mucho más de uno hacia afuera que de afuera hacia uno. Es decir, la manera en cómo nos encontramos internamente va a determinar cómo vamos a enfrentar las circunstancias externas. No tiene que ver con las circunstancias externas que enfrentamos lo que nos afecta internamente. No, realmente lo que nos afecta externamente es la debilidad que muchas veces existe en nuestra propia persona, que nos lleva a bajar, ¿verdad? Y nos destruye muchas veces mental, emocional, espiritualmente. Sin embargo, estamos en la primera carta del apóstol Pedro, si te acuerdas, en el capítulo 1, y estamos hablando de estos factores que él está poniendo yo diría, en alto a sus oyentes. ¿Sus oyentes quiénes son? Bueno, son judíos a quienes le está escribiendo y que tienen el contexto de ser los seguidores del Señor Jesucristo. Este grupo de la dispersión que de alguna manera a quienes le está escribiendo son seguidores del Señor Jesucristo, pero que tienen como nación o como raza su identidad como hebreos o como judíos o israelitas, si quieres llamarlo de esta manera. Y él les está explicando acerca de un elemento que es esencial, la salvación, ¿verdad? Lo que miramos el domingo pasado es que él está diciendo, necesitas anclarte, ¿verdad? Todos necesitamos anclar nuestra mirada, nuestra proyección de vida y nuestro futuro hacia la vida eterna. Y es lo que él dijo, ¿verdad? Él dice que tenemos una salvación que es indestructible, imperecedera y contaminada. Y además de eso, digo también que hemos sido guardados por el poder de Dios para ser librados de lo que de alguna manera se enfrenta, porque ahora vivimos esta realidad.
Así es que yo quiero plantearte, antes de cualquier otra cosa, quiero plantearte que estás en medio de una realidad que no solo tiene que ver con aspectos físicos, sino con aspectos espirituales. Y muchos de los aspectos espirituales tienen que ver con minar tu voluntad, minar tu mente, minar tus emociones, minar tu disponibilidad hacia seguir adelante, y además de todo ello, minarte, ¿verdad?, en la estabilidad o la firmeza espiritual que deseas tener. Así es que es parte de esta realidad. El apóstol Pedro, antes de ir al texto que vamos a mirar, quiero que vengas al capítulo 5 de Primera de Pedro siempre. Primera de Pedro, capítulo 5. Y quiero que veas una expresión que él va a decir en relación al final de esta carta. Primera de Pedro, capítulo 5. Y mira lo que dice el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y observa: sed sobrios y velad. Es una expresión, estas dos expresiones es una persona que tiene control de su mente y tiene la capacidad de actuar ante lo que está pasando. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Y observa esto: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que el apóstol Pedro está diciendo: estamos viviendo de alguna manera simultánea las dificultades, la amenaza y la oposición espiritual que Satanás de alguna manera hace con todos los seguidores del Señor Jesucristo en el mundo. Y si quizás ahora puedes usar una forma bien paralela, es esta pandemia, ¿verdad? Tú puedes mirar que lloran aquí en Estados Unidos, pero están llorando también en una parte de Latinoamérica, ¿verdad? Están llorando en Europa, pero están también llorando en Asia. Es decir, todos están viviendo de alguna manera lo que tú vives, aun cuando de alguna forma no estés radicado en el lugar donde está la situación. Pero todos estamos de alguna forma identificándonos con la expresión, con el dolor, con el sentimiento y sobre todo con el temor que esto viene. Entonces el apóstol Pedro en el capítulo 1, él está diciendo que Dios está guardándonos, y este es lo que quiero que veamos ahora. Fíjate, yo quiero que vengas al versículo 6, vamos a leer desde el versículo 6 y voy a llegar hasta el versículo 8. Y dice así: en lo cual vosotros os alegráis. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una de las cosas que el apóstol Pedro está mencionando una vez más en esta sección es el enfoque, ¿verdad? Si te recuerdas, una de las cosas que te mencioné el domingo pasado es que uno debe de enfocar su atención no tanto en esta realidad en la que nos encontramos, sino más bien en la realidad la cual yace en nosotros por haber aceptado al Señor Jesucristo. Y es más, yo creo que vistes que ahora somos ciudadanos, ¿verdad?, de esta patria celestial, la cual esperamos. Ahora, al final del versículo 8 está diciendo que vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo. Por eso es que ha sido guardado, te está guardando, porque el final de este periodo de la salvación, es decir, la salvación termina en el momento en que el Señor Jesucristo nos rescata. De esa manera. Entonces ahora el apóstol Pedro va a explicar algunos factores que uno debe de tener en cuenta ante las circunstancias en las que vivimos. Y una de ellas tiene que ver con el gozo. Mira, el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 6, y observa lo que dice. El versículo 6, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿De qué está diciendo esto? ¿De qué se alegra? Si te fijas, los versículos anteriores está hablando de la salvación.
Está hablando del rescate del alma, de la vida del creyente, del destino eterno que era el infierno. Una de las cosas que Pedro está diciendo, mira, la mejor manera de poder establecer un equilibrio en la vida espiritual de la persona tiene que ver con la alegría que existe de esta conciencia a donde pertenece. Es por eso que en los primeros versículos dice, hay que enfocarnos, hay que enfocar nuestra mente, hay que enfocar nuestra esperanza, pero hay que enfocarnos a esa realidad a la que pertenecemos. Déjame recordarte lo que te dije el domingo pasado. El domingo pasado dije, si tú te mueres hoy, agarras el vuelo directo al cielo. Directo. O sea, no es que vas a estar 3 días, 4 días, 1 año, 5 años, no, el cuerpo va a estar ahí. Pero tú agarras, tu alma agarra vuelo directo a la presencia donde está Dios, el cielo. Y en ese momento te reencuentras con todos los que de alguna manera han partido antes de ti. Esta es la esperanza. Ese es el enfoque, anclar nuestra mente, anclar nuestra motivación. Y ahora está diciendo, esa es la alegría que tenemos, la alegría que debe de caracterizar ante los momentos de la vida, cual fuera, es la motivación. Mira, esta vida no se termina con que tú ya no estés. Bueno, algunos se alegran porque no va a estar, ¿verdad? Pero la vida no se termina ahí. La vida ahora, para ti y para mí, es una razón de alegría. Es una razón de motivación. Por eso le está diciendo en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Sabes lo que pasa? Es que a veces no hemos valorado el hecho de lo que Dios nos ha otorgado. No la valoramos así. No valoramos lo apreciado de la salvación. ¿Sabes cómo es esto? Es como el dicho que dicen, lo que no le cuesta a uno no tiene ese valor, ¿verdad? Pero cuando te ha costado, te has sacrificado, déjame usar una expresión muy oriunda de donde yo pertenezco, te has partido el lomo, ¿verdad? Por obtener lo que quieres. Entonces lo cuidas, ¿verdad? Déjame pensar, algo que compraste y te sacrificaste, te esmeraste, te esforzaste para ello, te privaste de muchas cosas y cuando lo obtienes, valiosísimo, ¿verdad? No quieres que nadie le desestime el precio de valor que tiene para ti y te peleas por eso, ¿verdad? Pero cuando las cosas son regaladas, ¿qué pasa? Porque no nos costó, ¿verdad? Porque a veces el valor de las cosas está en el costo que se ha pagado. Pero esto que es regalado, ¿sabes? Es por eso que muchas veces no se valora esto desde la perspectiva correcta. No te costó a ti, obviamente no te ha costado para ti a nada, pero alguien murió por ti. Por eso es que el Señor Jesucristo se le llama el sustituto. Él es un cuadro en el Antiguo Testamento. Todos los que se montaban en el asno es el cuadro del sustituto, porque el Señor Jesucristo, cuando va entrando hacia Jerusalén, se sube en un asno. El sustituto, el lugar que tú ocupaste en ese momento, el Señor Jesucristo te quitó y se puso en ese lugar. Y ese lugar de destino Él lo absorbió. Es por eso que cuando hablamos de la salvación, no hablamos del hecho de, ¿verdad? El cielo. No, hablamos del hecho de la libertad de lo que de alguna manera estábamos condenados a vivir. Y es por eso que Pedro está diciendo, hay que alegrarnos. ¿Te imaginas amaneciendo mañana, verdad? Y no solo le damos gracias a Dios por la vida que tenemos, sino recordamos este elemento de inalterable precio, incambiable, que es la salvación. Déjame mostrarte un elemento en esto. Venga a Romanos capítulo 8, hablando de este elemento por el cual deberíamos de alegrarnos y de gozarnos en el Señor.
Señor. Mira, voy a leer el capítulo 8, voy a leer el versículo 31, voy a leer una fracción de versos bastante amplios y siguen. Esto es Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él está diciendo: estás tan amparado en Dios que no hay nada que pueda destruirte y no hay nada que pueda separarte. ¿Te imaginas mañana amaneciendo y recordando que en esta vida estamos amparados en algo que no puede distanciarnos de Dios? Además de eso, te podrías pensar mañana que el lugar que ya llevábamos sin conocer a Cristo es el lugar que Él ocupó por nosotros, y ahora nosotros vamos al lugar que Él ha destinado para cada uno de nosotros. Por lo cual dice: vosotros os alegráis por un poco de tiempo. Esta expresión está hablando del espacio, no del cielo, ¿verdad? Del espacio de tiempo que hay entre la reunión con el Señor Jesucristo y en la vida que tenemos en este momento. Ese espacio. Entonces, dentro de ese espacio, Él va a mencionar las dificultades. Y observa lo que dice. Ven a Romanos, a Primera de Pedro capítulo 1. Y observa. El apóstol Pedro está detallando, yo diría detallando con mucha precisión aspectos muy relevantes para ti y para mí. El versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. No es el hecho de que te alegras por un poco de tiempo, ¿verdad? No es el hecho de que tú estás contento con la vida en Cristo, ¿verdad? Qué bueno que soy cristiano, qué bueno que estoy siguiendo al Señor Jesucristo, qué bueno las bendiciones que me está dando, qué bueno, ¿verdad? Todo lo que está pasando en mi vida, qué bueno que me está ayudando a mi familia, sacando adelante todas las cosas, qué bueno. Y después viene la tristeza. No, ese espacio de tiempo en el versículo 6 dice: si es necesario. Fíjate, esta expresión es la expresión si Dios considera. Durante el proceso de nuestro caminar con el Señor Jesucristo, si quieres pensar en una manera lineal, ¿verdad? Lo conociste aquí en determinado tiempo, y durante este rango hasta llegar aquí, que es el encuentro con Él, es en el intervalo del espacio. Y si durante este intervalo de conocerlo hasta este momento Él considera necesario, es algo que debes de recordar. Dios es Dios y soberano sobre sí mismo. No es cuestión de sentimientos lo que mueve su voluntad. No es cuestión de calamidad que cambie su forma de pensar. No es la tristeza y el dolor que hace que Él genere disposición. No, Él es dueño de sí mismo. No hay nadie que le pueda doblar el brazo o hacer manita de puerco, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? No hay nadie. Es decir, nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra pobreza, nuestra angustia o nuestras, lo que Él dice: se me pasó nada, ¿cierto? No.
Él es soberano. Y si es necesario, déjame recordarte la historia en el libro de Daniel, los 3 amigos de Daniel que van a estar metidos en el pozo ¿cómo se llama? El horno ardiente. ¿Te acuerdas? Nabucodonosor, en el capítulo 3, ¿verdad? En ese momento ellos deciden no doblegarse ante el sonido de las trompetas y de los címbalos. Y Nabucodonosor decide meterlos a ese horno ardiente. Y ellos dicen antes de entrar que no se van a doblegar. Y dicen que aun cuando Dios no los rescate, ellos no van a cambiar su determinación. Es decir, otra vez, si es necesario. ¿Sabes? Esta es la realidad de la vida. Dios considera necesario lo que estamos viviendo en una forma mundial. Quizás puedes pensar que es un ataque, que puede ser una situación X, pero Dios es soberano de las cosas y Él tiene control de todo ello, aun cuando las cosas parezcan ser que no están bajo su control. Pero observa lo que dice el capítulo 1 siempre en 1 de Pedro, en el versículo 6, donde nos encontramos. Y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sabes? Una de las cosas importantes de lo que creo que el apóstol Pedro está mencionándonos en este momento, no tiene que ver con las dificultades que uno enfrenta, sino más bien la razón por la cual no nos doblegamos ante las dificultades. Y si te fijas, déjame mostrarte el elemento de contexto, el versículo 5 de 1 de Pedro capítulo 1. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Verdad? Esta fe, según Efesios capítulo 2, versículo 8, que no es la tuya, que es la que Dios te dio para que creyeras en lo que de alguna manera habías oído en el Evangelio. Esta fe que tú estuviste en algún momento, en un momento de tu vida, que viniste a una iglesia o alguien te habló del Señor Jesucristo y en ese momento tuviste la intención, déjame usar esta expresión, ¿verdad?, de aceptar o de creer lo que se te estaba diciendo, ese elemento que te motivó a hacerlo. La Biblia dice que es la fe, y esa fe no es porque tú la tenías, no, esa fe es porque Dios te la depositó para que creyeras en Él. Entonces esa fe es la que ahora Él va a probar. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y observa lo que dice: si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Esta es la parte interesante. Si conocimos al Señor Jesucristo en X momento de nuestra vida y estamos caminando en este proceso, y Dios ha considerado evaluar la fe, no probar tu resistencia, no probar tu capacidad, mira, no probarte a través de lo que vivimos. ¿No? A veces uno dice, es que Dios me está probando, y piensa de alguna manera que tiene que ver con lo que se está viviendo. Realmente lo que Dios está viendo es la genuinidad de la absorción de esta fe. Te recuerdo esto: es tu genuinidad, es decir, si tú eres genuino en esta fe que has abrazado. La única forma quizás que yo puedo pensar en cómo se vuelve inalterable algo es cuando la mujer queda embarazada, a favor o en contra, es decir, dispuesta o no dispuesta a estar embarazada. El momento en que se da la concepción, lo voy a usar de esta manera, se pega una semillita, y esa semilla no se puede desprender. No se puede desprender. Salte, corre, grite, se pegue en el estómago, nada puede pasar. Por eso es que la parte opuesta de ello tiene que ver con
la forma abrupta, ¿verdad?, de sacarlo. Porque se ha adherido tanto y el cuerpo lo ha adherido a él tanto que desprenderse de ello es imposible, a no ser que sea por un mecanismo externo o un rechazo del cuerpo. Pero en esta realidad, el Señor está diciendo: quiero probar de qué manera se ha pegado la fe. Es decir, de cómo nosotros hemos abrazado esa fe y cómo esa fe ahora es parte de nosotros. Quizás un ejemplo también a esto puede ser la manera en cómo se dan las perlas, ¿verdad?, que yo creo que la mayoría sabe. Es una incomodidad, una pequeña granito que llega, ¿verdad?, a la ostra, y esa incomodidad, porque no es algo grato para esta clase de molusco, creo que es, ¿verdad? Ellas segregan, ¿verdad?, una sustancia para quitarse el malestar, y es como se forma la perla. Pero se vuelve un factor también adherente, entonces se adhiere tanto. Es por eso que cuando el Señor está hablando de la prueba, está hablando de este elemento de saber cómo está adherido nuestra creencia en Él, cómo nos hemos aferrado a Él. Y es curioso, esta palabra prueba, porque aparece 2 veces, si te fijas, mira el versículo, la parte final del versículo 6. Si es necesario, tengáis que ser, hablando de la calidad de la vida, un verbo, pero aquí habla, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y observa, para que sometida a prueba vuestra fe, que es una palabra totalmente diferente. A veces pensamos que es la misma expresión, pero realmente son 2 palabras totalmente diferentes. La primera palabra que encontramos como prueba, la prueba de vuestra fe, es la palabra dokimitón. Así se puede pensar o decir en el griego, ¿verdad?, que tiene que ver con este elemento de adherencia. Pero la segunda expresión que aparece en ese mismo contexto, que es totalmente diferente a la autenticidad, es decir, Dios está en la primera parte probando lo auténtico, que es real. O sea, si estás siguiendo al Señor con el corazón, si estás siguiendo al Señor dedicadamente, si realmente te has entregado a Él, si has dado la espalda al mundo y has decidido avanzar hacia Él, es esta expresión. Por eso es que dentro del proceso de caminar con Él, no es que te esté interrumpiendo, no, es que está realmente probando si en el fondo de lo que decimos ser es realmente lo que hay. Y esta es la expresión, que es la expresión dokimatón. Pero la segunda expresión es dokimazo. ¿Sabes? Son 2 expresiones totalmente diferentes, que tienen que ver con evaluar. Ahora no está viendo la autenticidad, sino que ahora está evaluando la creencia. Quizás tú puedes pensar, ¿verdad?, es como el ADN. Entonces, ese no se parece, ¿verdad? Ese es mío, pero no se parece. Entonces, sáquese de la duda, ¿verdad? Y le van a hacer al pobre muchacho, ¿verdad?, recién nacido al examen, y le aparece hasta la genealogía europea, ¿verdad?, asiática, de todos los en línea, y dicen: no, ese es suyo. Esa es autenticidad, ¿verdad? Lo probaron y vieron. Pero ahora los factores que determinan la conexión con ello son factores genéticos externos. Lo que dicen: que sacó la nariz de él, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, verdad? Si la misma cara de él. Entonces tú asocias ahora, ¿verdad? Porque si no tenías esta prueba, entonces no te parece nada. Pero cuando tienes esta prueba es igualito, ¿verdad? Feo, igual que él. Así es. Entonces este elemento de evaluar es lo que Dios hace en el proceso. Y usa las aflicciones.
Es curioso esta palabra aflicción. Ven otra vez, si quieres, conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 1. Ven a 2 de Corintios, al capítulo 1. El apóstol Pablo aquí está hablando de estas palabras, flixis, para que también se puede decir. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a todos los que están atribulados. La misma expresión, aflicción. La mejor manera que puedo ilustrarte esto es como que tú te acuestes, ¿verdad?, en el piso, en el suelo, y sobre ti te pongan unos 6 libros, ¿verdad?, unos 10 libros, y te pidan que respires. Te encuentras en la incomodidad de poder extender tu pecho hacia adelante al tratar de llenarlo de aire. Es la misma expresión aquí. Es la opresión que se siente en el momento en que se viven las circunstancias. Y es la manera en cómo está diciendo. La prueba, ¿verdad?, las dificultades, esa opresión que de alguna manera te está tratando de generar resistencia en la dirección que está llevando. Y esto puede ser de diferentes formas. O sea, no necesariamente tiene que ver una cuestión espiritual. Aquí es donde están las enfermedades, aquí es donde están los accidentes, las cosas fortuitas en esta vida que aparecen como al azar, ¿verdad? Situaciones que de alguna manera vienen a tu vida, que de alguna forma lo que están buscando es este apego de tu creencia para responder de esa manera. ¿Sabes? Esta es la parte esencial de ello. Es lo que estamos viviendo ahora como iglesia. No solo me refiero a un concepto como una iglesia local, sino me refiero al concepto de una iglesia global. Es la respuesta de los creyentes ante la realidad de la vida en que se encuentran. Cuando inició todo esto, todos queríamos que la iglesia estuviera abierta, ¿verdad? Por el temor, por la angustia. Pero una vez ya nos aclimatamos y ya aprendimos que tenemos que usar mascarilla y que tenemos que lavarnos las manos y mantener la distancia social, ya nos sentimos un poquito más cómodos y nos sentimos un poquito más libres de hacer las actividades. Entonces, lo relevante de nuestra fe toma un segundo lugar. Toma un segundo lugar. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo la manera en cómo respondemos a esta realidad. Se ha dicho de otra manera, Dios está permitiendo que esto sea como un gimnasio. Nos está entrenando ante las circunstancias que no sabemos que van a venir, pero sabemos que van a pasar. No sabes qué va a pasar, pero sabemos qué va a pasar. Porque este mundo está cada día en constante ¿qué? Destrucción y deterioro. Quizás hoy tenemos esta amenaza, pero ¿qué de mañana si la amenaza es el sol? ¿Verdad? Que se abre más la capa de ozono y ahora ya no podemos salir con la libertad que tenemos. Entonces tenemos que otra vez replantearnos esta realidad. ¿Sabes? Son realidades de esta situación. Es por eso que él está diciendo: os alegráis aunque sea por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero observa la última parte. Dame unos minutos más, ¿verdad? Vengo otra vez a primera de Pedro, el capítulo 1, y observo el versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y creo que la ilustración de muchos de nosotros es clara en este contexto, ¿verdad? La manera en cómo se valora o aquilata el oro, porque sabes que el oro es el de los metales más maleables, que se le puede agregar ciertos metales para que agarre peso. A veces lo que te piden es que si te regalan una cadena, hay una mordida, ¿verdad? Para ver si se doblaba, y si se doblaba es que era Mickey Mouse, ¿verdad? Pero si no, entonces era oro. Pero ahora el avance, ¿verdad?, ante la realidad es que pueden fundir el oro y ponerle níquel, que es el peso, que es lo que le da el peso. Entonces te pueden vender una cadena que dice 20 quilates
pero tiene un gramo de colorante de oro y lo demás puede ser níquel. Entonces, en esta expresión es que en los momentos de dificultad en los cuales nos encontramos viviendo, Dios está purgando el oro. Es decir, Dios está purgando la fe que hemos abrazado. Dicho de otra manera, si no es por conveniencia que se seguimos. Porque uno puede seguir al Señor por conveniencia, ¿verdad? O sea, realmente me conviene estar del lado de los buenos. Me conviene vivir esta vida tranquila, sin problemas, porque mi familia está bien, mis hijos están bien, mi esposa está bien conmigo, yo estoy bien con mi esposa, todo está bien. Pero en el fondo, del peso, o sea, me estorba. Entonces, lo que hace es, uno lleva en el proceso. Y otra vez, vuelve a la analogía de Daniel, en el libro de Daniel. Fueron metidos como mete el orfebre en el horno el oro, y en intensidad del calor se depura y sale. Y esa es la realidad. O sea, la realidad es que este momento en el que nos encontramos, cada uno está siendo evaluado no por lo que te encuentras viviendo. Es la respuesta que das ante lo que nos encontramos viviendo. Si estás motivado a pesar de las cosas que están sucediendo y estás enfocado ante esta realidad y tú dices, hermano, un día nos vamos a tener que morir todos. ¿Y qué podemos hacer? No te enfocas en la muerte, sino que te enfocas en la realidad, y sobre esa realidad avanzas en el día a día. Pero si te enfocas en la muerte, no avanzas. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, tenemos un lugar al cual debemos de anclarnos nuestra mente, nuestra esperanza y nuestro destino eterno donde va a estar. Y por ello debemos de tener la alegría de caminar en esta vida, sabiendo que durante este espacio, mientras llegamos hasta nuestro destino eterno, pueden haber pruebas. Y que estas pruebas van a ser medidas para ver la calidad de vida que tenemos. Te recuerdo, todos tenemos un peso y un valor ahora. Y déjame terminar la última parte que dice, el versículo 8, última parte del versículo 7, en el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no le vais, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabes? Esta es la mejor descripción de la fe. Amar a alguien que no se conoce y amar a alguien que no se ha visto. Esa es la descripción de nuestra fe. La motivación más grande que hay es que amamos a alguien que no lo conocemos, pero nos mantenemos en la dirección hacia él. Y además de no verlo, nos sentimos motivados a vivir sobre las experiencias que tenemos para seguir adelante. ¿Sabes? Yo creo que estamos viviendo estos momentos difíciles. Déjame terminar el último versículo. Ven a Santiago, al capítulo 1. El último texto que vamos a mirar antes de irnos. Santiago capítulo 1. En el mismo contexto que observa, versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una vez más, el apóstol Pedro está recordándonos que la fe es la que de alguna manera va a determinar el valor que tenemos ante Dios. No es el hecho de que vamos a pesar menos, no, simplemente es el hecho donde quizás nos hemos abrazado menos a aquel a quien no hemos visto y le amamos menos a aquel a quien no conocemos. Mira, este es el mejor tiempo para poder purgar en nosotros. ¿Amo al Señor? O sea, no es decir, sí me siento atraído. No, ¿amas al Señor? ¿Sabes? Si amas al Señor, entonces tu enfoque empieza a conducirse hacia los valores
eternos que tenemos en Él. ¿Es tu decisión? ¿Es tu valores? Oramos. Señor, estamos dándote las gracias por esta oportunidad que tenemos, por estar este momento aquí. Gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Te rogamos que tú sigas prosperando tu palabra en nuestra vida y de esta manera, Señor, crecer y afirmarnos en este proceso de circunstancias de vida en las que nos encontramos, Señor. Gracias porque tú has estado con cada uno de nosotros, guardándonos, cuidándonos y continuando el proceso de motivarnos, Señor, a seguirte a ti. Gracias por este tiempo, en los méritos de Jesús. Amén y amén.